Imagina una situación. Abres tu congelador esperando encontrar allí la cena habitual o productos congelados. Y en lugar de eso, de repente aparece ante ti un mamut entero, conservado tan bien que parece como si hubiera muerto hace apenas unos momentos. Esto suena como la trama de una novela de ciencia ficción o una película futurista, pero en realidad es una realidad que ha sido posible gracias a un fenómeno natural único, el permafrost. Este actúa como un almacén inagotable de restos animales antiguos, preservándolos sin cambios durante milenios. Dentro de las capas de hielo se pueden encontrar no solo huesos fosilizados, sino también pieles completas, pelaje, dientes e incluso bigotes de criaturas que desaparecieron hace mucho tiempo. Todo esto no son simples restos, sino auténticas cápsulas del tiempo que nos permiten mirar hacia un mundo que existió hace decenas de miles de años. Estos hallazgos ofrecen una oportunidad única para entender cómo era el pasado de nuestro planeta y revelan los secretos de épocas ya desaparecidas. Prepárense para un viaje sorprendente al pasado, porque hoy hablaremos de las 8 criaturas prehistóricas más increíbles encontradas en el hielo, en un estado de conservación casi perfecta. Estos descubrimientos impresionan por su rareza y singularidad, ya que gracias a ellos podemos ver seres vivos que habitaron la Tierra mucho antes de la aparición del ser humano. Pero antes de pasar a describir estos sorprendentes hallazgos, me gustaría pedirles un pequeño apoyo. Si les interesa este fascinante viaje al pasado, su atención e interés serán para nosotros la mejor gratitud. Su apoyo es la inspiración para continuar nuestras investigaciones y relatos sobre mundos antiguos. Volvamos a nuestros descubrimientos. En el año 20, en el corazón de la taiga siberiana, en la orilla del río Bodiariaji, un grupo de cazadores de colmillos se topó con algo tan increíble que este hallazgo literalmente paralizó a todos los participantes. Allí, en el permafrost, lograron descubrir un cachorro de gato dientes de sable bien conservado. Sus pequeñas garras aún estaban enrolladas y sus bigotes intactos, lo que evidenciaba un alto grado de conservación. No era simplemente un esqueleto fosilizado o un hueso que se deshacía, sino un verdadero cadáver congelado de un depredador que se había preservado en estado primitivo. Los científicos rápidamente determinaron que se trataba de un representante de la especie Materia gammatorium latidens, más conocida como el gato dientes de sable. Imaginen esto. Era un animal más elegante y rápido, pariente del famoso Smilodon, pero a diferencia de su grande y robusto primo, Gammatorium no dependía de la fuerza bruta ni de emboscadas para cazar. Estaba diseñado para una persecución prolongada. Sus extremidades musculosas, sus poderosos hombros y sus colmillos dentados, parecidos a cuchillos para filetear carne, lo convertían en un cazador perfecto de presas que se movían rápidamente. Este pequeño cachorro tenía apenas unas 3 semanas cuando murió, y por eso su conservación fue tan excepcional. Como resultado de una tomografía computarizada, los científicos lograron determinar que el esqueleto de este pequeño estaba completamente conservado, incluso hasta los más pequeños huesecillos del oído. Su pelaje, de color marrón oscuro, aún alcanzaba una longitud de 20 a 30 milímetros, y las almohadillas de las patas y las garras afiladas y retraíbles permanecieron intactas. Lo más sorprendente es la piel alrededor del hocico, que no se descompuso, lo que indica una conservación extraordinaria de los tejidos y nos permite imaginar con precisión cómo lucía en vida. Las características anatómicas de este depredador revelaron otro detalle importante. En las patas traseras del pequeño no había almohadillas registradas, lo que le permitía desplazarse fácilmente sobre superficies resbaladizas o heladas. Su cuello grueso y sus extremidades delanteras largas estaban adaptados para luchar y cazar. Incluso los músculos, a pesar de su edad, demostraban que este pequeño depredador fue creado para convertirse en una criatura rápida y mortal. La datación por radiocarbono mostró que su muerte ocurrió aproximadamente en 35.471 años atrás, no más tarde de hace unos 20.000 años, en la profunda era del Pleistoceno tardío. En aquel entonces, en la Tierra deambulaba una criatura que hoy nos parece increíble, tanto por su conservación en su forma original,
Imaginen, ese fue precisamente el momento en que la humanidad apenas comenzaba a dominar el arte de hacer agujas, cuando las primeras herramientas primitivas estaban naciendo, y la vida en la Tierra bullía en su estado primitivo y salvaje. Y a pesar de haber pasado más de 3 siglos, pues siglos y milenios parecen insignificantes en la escala de la historia del planeta, esta misteriosa criatura no se desintegró, no desapareció, sino que quedó atrapada en el tiempo para siempre. La permafrost, como una cámara criogénica de la naturaleza, lo atrapó en estado congelado, como una muestra única del tiempo en que la Tierra estaba dominada por vastos hielos y inviernos severos. Pero el misterio no termina allí. Solo se encontró un ejemplar de ese cachorro. No se hallaron ni su madre ni hermanos o hermanas cerca de él. ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Por qué quedó como el único? Es posible que muriera durante una tormenta de nieve que lo sorprendió de repente, o que cayera en una grieta profunda donde fue congelado. O quizás ese lugar fue escenario de alguna antigua catástrofe, que lo destruyó a él y a todos los seres que lo rodeaban. Probablemente nunca llegaremos a conocer las causas exactas. Lo único que podemos decir con certeza es que este ser murió, probablemente de forma repentina, cuando era muy pequeño, con solo 1 o 2 meses de edad, y sin embargo, quedó en la forma que nos permite observarlo hoy. Lo vemos, como si contuviera la respiración, en un estado de completo reposo, sin signos de heridas o lesiones, lo que indica la rapidez con la que ocurrió su muerte. Es posible que haya sido sepultado bajo una capa de tierra o barro como resultado de un deslizamiento o derrumbe ocurrido justo encima de él. Gracias a la constante ambiente frío de la permafrost siberiana, su diminuto cuerpo fue rápidamente y perfectamente congelado, por lo que la descomposición simplemente no comenzó. Pero no se trataba de simples gatitos o adorables animales de la era glacial. No, hablamos de leones de las cavernas, depredadores que ocupaban la cima de la cadena alimentaria de su época. Estos animales eran más grandes y más fuertes que los leones modernos que habitan en África. Algunos alcanzaban más de 1 metro de altura en los hombros y pesaban hasta 306 kilogramos. A diferencia de sus parientes actuales, los leones de las cavernas tenían un pelaje denso, adaptado a las duras condiciones climáticas, y sus extremidades poderosas los convertían en excelentes cazadores en las tundras nevadas y los fríos bosques. Estos depredadores estaban diseñados para vivir en condiciones donde el frío y la nieve eran compañeros constantes, y su musculatura, pelaje y estructura corporal indicaban que no solo eran más grandes, sino mucho más adaptados a la naturaleza severa de su tiempo. Los ejemplares encontrados, Spartiboris, no son simples hallazgos raros, sino verdaderos tesoros científicos que nos abren una ventana a una era ya desaparecida. Gracias a métodos modernos, como la tomografía computarizada y el análisis de ADN, los científicos pudieron estudiar en detalle sus huesos, músculos, órganos internos e incluso rastros de leche materna en sus estómagos. Una oportunidad única para entender cómo vivían, se alimentaban y morían estos seres antiguos, dejando su huella en la historia de nuestro planeta. Spart, por ejemplo, fue descubierto en el año 1818 en el río Semulyak, en Yakutia, y por sus características se considera el representante mejor conservado del período glacial. Su pelaje aún tenía un tono dorado intenso. Sus bigotes estaban intactos, las almohadillas de sus patas suaves y sus órganos internos en un estado prácticamente primitivo. Fue un verdadero milagro de la ciencia. Ver en tal estado a un animal que atravesó milenios y permaneció casi intacto con el paso del tiempo. Curiosamente, apenas un año antes, a solo 15 metros del lugar del hallazgo, en las profundidades de las vastas tierras siberianas, en un cráter conocido como Batagai, los científicos hicieron un descubrimiento verdaderamente sorprendente. Dentro de este antiguo cráter, encontraron el cuerpo de un animal perfectamente conservado, que impresionó por su integridad y la riqueza de tejidos preservados. No eran restos fosilizados, sino una verdadera muestra del tiempo, congelada en el momento de su vida. En su interior permanecían tejidos blandos, piel, pelo, órganos e incluso sangre. Todo ello no convertido en piedra, sino en un estado cercano al vivo.
Se puede decir que los científicos encontraron una cápsula del tiempo, en la que quedó registrado un pasado ya ido, con un corazón aún palpitante que hace mucho dejó de latir. Sin embargo, las evidencias de vida todavía podían leerse en cada célula de esta asombrosa criatura. El animal descubierto pertenecía a una especie extinta llamada Equus lensk, o, como también se le conoce, el caballo de Lensk. Este tipo de criatura existió en el Pleistoceno tardío, en una época en la que la Tierra estaba azotada por glaciaciones y el clima era extremadamente severo. En aquellos tiempos, el mundo estaba dominado por fríos intensos, y la supervivencia dependía de la capacidad de adaptarse a condiciones que cambiaban continuamente y que a menudo eran muy peligrosas. La vida de este pequeño potrillo fue muy corta, de apenas unas 2 semanas. Es probable que muriera al caer en barro blando y congelarse antes de que comenzara el proceso de descomposición. Sin embargo, este trágico suceso se convirtió en un verdadero tesoro para la ciencia, ya que lo conservó de tal manera que incluso los detalles más pequeños permanecieron intactos. En sus fosas nasales se conservaron diminutos pelos, y su pelaje, de un tono dorado-marrón, no sufrió los efectos del tiempo. La crin de este pequeño potrillo todavía se curvaba a lo largo de su diminuta cuello, y sus cascos estaban lisos y completos. Los órganos internos se conservaron en su totalidad, lo cual fue un logro verdaderamente increíble para la ciencia. Los investigadores no solo pudieron estudiar sus tejidos, sino también extraer una sustancia líquida de sangre del corazón de este antiguo potrillo. Este hallazgo representó un avance revolucionario, ya que, por su antigüedad, esta sangre es la más antigua jamás encontrada en un animal fósil. La ubicación de este hallazgo único, el cráter de Batagai, se amplía constantemente. Cada año, gracias a los cambios climáticos, el permafrost que se derrite revela nuevas capas de tierra que no habían sido accesibles a la investigación durante decenas de miles de años. Los habitantes locales llaman a este cráter las puertas al mundo subterráneo, porque parece levantar el telón sobre una parte oculta de nuestro planeta. Aquí la Tierra se desprende en capas que permanecieron intactas durante siglos, y en el interior de esta gigantesca grieta, los científicos encuentran no solo huesos o fragmentos, sino criaturas enteras, congeladas en el momento de su vida. Este lugar es una verdadera maravilla de la ciencia moderna, donde la frontera entre pasado y presente se borra, y podemos observar lo que existió hace cientos de miles de años. Una característica de este caballo, diferente de las razas modernas, es su constitución más compacta. Tenía huesos más gruesos y fuertes, músculos densos y un pelaje invernal más espeso. Todo ello adaptado por la naturaleza para sobrevivir en condiciones extremas. Sus cascos anchos, ideales para atravesar nieve y suelo helado, le ayudaban a desplazarse en esos climas extremos. A diferencia de las razas domésticas modernas, como el Equidos en el Equiselensis, este antiguo caballo no fue sometido a intervenciones humanas y evolucionó únicamente bajo la influencia de fuerzas naturales. Gracias a esto, su evolución siguió una rama especial y única, que se separó de los antepasados de los caballos modernos hace aproximadamente 115.000 años. Esto lo convierte en uno de los eslabones clave para entender cómo los caballos se adaptaron a climas extremos y de qué manera podrían volver a evolucionar ante cambios en las condiciones ambientales. Los estudios genéticos han confirmado que esta especie es una rama particular de la familia de los équidos. Hace aproximadamente 35.000 años, en nuestro planeta habitaban criaturas asombrosas, cuyos restos aún despiertan un interés genuino entre científicos e investigadores. Uno de estos hallazgos únicos fue el cuerpo de una pequeña mamut, cuya edad al momento de su muerte no superaba los 45 días. En el momento de su fallecimiento, representaba un pequeño ser, no mucho más grande que un perro grande, con una altura de aproximadamente 85 centímetros y una longitud de algo más de 130 centímetros. A pesar de su diminuto tamaño, este descubrimiento fue de una importancia increíble para la ciencia. El cuerpo del mamutito se conservó en un estado excepcionalmente bueno gracias a las particularidades del permafrost, que actuó como un conservante natural, transformándolo lentamente en una momia natural.
Cuando los científicos comenzaron a estudiar este resto, quedaron impresionados. La mirada era auténtica. Los ojos del mamutito, intactos y sin perder su brillo, parecían vivos. Su trompa, a pesar de tener miles de años, permanecía entera, y en su boca aún se podían ver restos de leche materna. Esto era evidencia de que el pequeño había comido recientemente antes de morir, lo que añadía un aire de misterio a todo el evento. Las dimensiones de este diminuto mamut, algo más de 130 centímetros de longitud y 85 centímetros de altura, permitían compararlo con un perro grande, pero su significado para la ciencia era mucho más importante de lo que podría sugerir su apariencia externa. Los métodos modernos de investigación, como la tomografía computarizada y la endoscopía, ayudaron a los científicos a mirar dentro de este antiguo organismo y estudiar sus órganos, estructura muscular y huesos. Parecía que este mamutito había muerto ayer, y no hace más de 35.000 años. Lo que resultó especialmente sorprendente fue el hallazgo en su interior, que indicaba su última comida. Los investigadores encontraron leche parcialmente digerida en su estómago. Este hecho demostraba que el pequeño había comido recientemente, haciendo su muerte aún más misteriosa. Aún más asombroso fue descubrir en su intestino rastros de heces, lo cual, aunque inicialmente resultó desagradable, se explicaba por un proceso similar en los elefantes modernos, sus parientes cercanos. Como se sabe, los elefantes jóvenes a veces comen las heces de sus madres para desarrollar las bacterias intestinales necesarias para digerir la vegetación dura. De esta forma, en este mamutito se podía observar el comienzo de un proceso similar, que indicaba su rápido desarrollo y adaptación a las duras condiciones del período glacial. Tras numerosos estudios, el cuerpo del mamutito fue cuidadosamente trasladado al Museo Shimanovsky, ubicado en la ciudad de Salekhard, en el norte de Rusia. Allí continúa siendo uno de los ejemplares más estudiados y valiosos de la era del hielo en el mundo. Científicos de todo el mundo, desde especialistas médicos de la Universidad de Tokio hasta expertos en laboratorios de Wisconsin, realizaron escaneos, análisis y pruebas para entender cómo vivían estos animales antiguos, cómo se reproducían y de qué manera lograron conservarse tan bien en el permafrost. Cada nuevo resultado abría nuevos horizontes de conocimiento, permitiendo a los científicos no solo comprender mejor la biología de los mamuts, sino también reflexionar sobre la posibilidad de devolverlos a la vida. Dentro de estas investigaciones, se discutía sobre la clonación y el uso de tejidos y ADN conservados, que se lograron extraer de restos bien preservados. La cuestión de la resurrección de esta especie se volvía cada vez más real, aunque seguía siendo objeto de debate científico. Se puede decir con certeza que el descubrimiento de este pequeño mamut, Lubia, provocó una revolución en el campo de la paleontología y la genética. Hasta la fecha, los científicos no descartan la posibilidad de que algún día logren revivir a estos gigantes antiguos, y esta idea parece cada vez más factible. Sin embargo, a pesar de los grandes avances, en los círculos científicos continúan las discusiones. ¿Ocurrirá realmente o solo será un sueño? Lo que se puede afirmar con certeza es que Lubia cambió para siempre nuestra visión del mundo antiguo. Los restos congelados de mamuts, que hasta hace poco eran extremadamente raros, ahora parecen un hallazgo casi increíble. Además, ella tenía apenas unos 7 meses cuando falleció, y a pesar de su juventud, su cuerpo ya alcanzaba casi 1,5 metros de longitud y más de 60 centímetros de altura en la zona de los hombros. Esa impresionante velocidad de crecimiento dice mucho, especialmente si se considera las condiciones en las que vivían estos animales. Los rinocerontes lanudos, según los científicos, debían crecer muy rápido para sobrevivir en un mundo lleno de peligros de la era glacial. En aquel tiempo, por todas partes deambulaban depredadores, y los inviernos podían ser una amenaza mortal para cualquier ser vivo. El rápido aumento de tamaño era una estrategia clave de supervivencia. Cuanto más grande se volvía el rinoceronte, más difícil era atraparlo o matarlo. Lo que más sorprendió a los especialistas, y que fue lo que más llamó la atención, no fue solo la conservación de los restos, sino su excepcional estado de conservación y la riqueza de detalles. A Sasha, como llamaron al hallazgo,
Todavía le quedaba un denso pelaje, de un tono que parecía una mezcla entre fresa y claro, que se conservó perfectamente. Su piel, pezuñas e incluso las pequeñas arrugas en las orejas permanecieron casi intactas con el paso del tiempo. Los órganos internos, como los pulmones y el estómago, estaban tan bien conservados que los científicos pudieron realizar un análisis detallado. Tomaron muestras de tejidos para estudiar el ADN antiguo, lo que permitió obtener información única sobre la composición genética de este animal. En su rostro ya comenzaban a aparecer las bases de dos pequeños cuernos, que en los rinocerontes lanudos adultos se usaban no solo como adorno, sino también con fines prácticos. Ayudaban a despejar la nieve, protegerse de los enemigos y luchar contra los rivales. Lo que indica que a los 7 meses de edad, este cría ya comenzaba a desarrollar cuernos. Sugiere que estos animales debieron estar preparados para los peligros del período glacial muy temprano, aún en su juventud. Los detalles sobre las causas de su muerte siguen siendo un misterio. No presentaba signos de heridas o daños que indicaran un ataque de depredadores, por lo que algunos investigadores sugieren que pudo haber muerto ahogado en un río o en un pantano. Después de su fallecimiento, su cuerpo fue rápidamente cubierto por capas de hielo, lo que lo conservó en un estado casi perfecto, como en un congelador natural. Sin embargo, en lo que respecta al conocimiento sobre los crías de rinocerontes lanudos, la mayor parte de la información hasta hace poco se basaba en fragmentos de huesos y dientes encontrados en diferentes lugares. Pero el descubrimiento de Sasha cambió completamente esa perspectiva. Proporcionó a los científicos el primer retrato completo y detallado de cómo eran estos jóvenes animales, cómo crecían y se desarrollaban. Gracias a este hallazgo, los especialistas pudieron entender qué comían en su juventud, cómo cambiaba su apariencia y la estructura de su cuerpo. Además, esta investigación abrió nuevas perspectivas para experimentos genéticos que en el futuro podrían ayudar a reconstruir la historia evolutiva de esta especie y comprender cómo se adaptaron a las duras condiciones de la era glacial. Actualmente, Sasha se encuentra en la Academia de Ciencias de Yakutsk, donde continúa siendo estudiada por los principales paleontólogos de todo el mundo. Este estudio ha sido verdaderamente revolucionario, ya que llenó un capítulo importante y faltante en la historia de la vida durante el período glacial. Esto es especialmente relevante para una especie que desapareció hace aproximadamente 14.000 años. Todo comenzó en el lejano año 70 del siglo pasado, cuando un grupo de mineros descubrió algo inusual en la tierra helada cerca de Fairbanks, en Alaska. Esperaban encontrar fósiles comunes o restos congelados de árboles, pero lo que encontraron cambió por completo su percepción de la naturaleza antigua. En el suelo había carne que resultó ser extraordinariamente densa, pesada y fría. Su color no era gris o marrón polvoriento, como suele ser en restos antiguos, sino, sorprendentemente, azul. Este tono generó muchas preguntas entre los investigadores. Tras examinar los restos, los científicos rápidamente descubrieron la causa del color inusual. En los tejidos del bisonte que allí yacía, se formó un mineral raro, vivianita. Este mineral apareció como resultado de una reacción entre el hierro, que formaba parte de los tejidos en descomposición. Durante aproximadamente 10.000 años, este sorprendente representante de la fauna antigua, conocido como bisonte de estepa o bisón priscus, fue uno de los gigantes más majestuosos y poderosos que hayan habitado las tierras que hoy conforman las tundras árticas. Este gran animal, ahora extinto, dominó sus hábitats durante la era del Pleistoceno, un periodo en el que los glaciares cubrían gran parte de la superficie del planeta. Medía más de 1,80 m de altura en la cruz y podía pesar hasta 900 kilogramos, lo que lo convertía en uno de los representantes más grandes de su especie. Estos animales fueron creados por la naturaleza para sobrevivir en condiciones extremas, y su complexión estaba perfectamente adaptada para vivir en climas fríos. Su pelaje denso, piel gruesa y músculos potentes les permitían resistir los fuertes vientos y las bajas temperaturas, así como huir de los depredadores peligrosos para su existencia durante el período glacial. Lo que hacía especial a este pequeño azul no solo era su imponente tamaño, sino también su estado de conservación.
Su piel aún estaba adherida a los músculos, los ligamentos mantenían su firmeza y los tendones permanecían elásticos, signos de que su cuerpo prácticamente no había sufrido descomposición. Incluso la lengua de este gigante había soportado la congelación. En su estómago se encontraron restos de su última comida, hierba seca que prácticamente no difería de la que crece hoy en algunas regiones de Alaska. Este sorprendente hallazgo indica que probablemente se alimentaba de la vegetación de la tundra antes de su muerte. La causa de su fallecimiento resultó ser tan dramática como la historia misma de su vida. En su cuerpo se encontraron arañazos y profundas perforaciones que dejaron heridas en sus hombros y cuello. Estos daños fueron claramente causados por un gran depredador, y por la ubicación de las huellas, los científicos concluyeron que fue atacado por una manada de leones del período glacial, enormes felinos, algunos de los cuales alcanzaban más de 220 kilogramos de peso. Estos depredadores eran capaces de cazar presas de ese tamaño, como el bisonte, y lo atacaron causando heridas profundas. Las investigaciones mostraron que probablemente el pequeño azul murió por pérdida de sangre, y que posteriormente su cuerpo fue congelado en el frío ártico. Este proceso de congelación jugó un papel crucial. Su cuerpo fue rápidamente sepultado en los hielos eternos, lo que detuvo casi instantáneamente los procesos de descomposición. Durante miles de años permaneció en un estado de sueño criogénico, en su propia cámara congelada de la naturaleza, y gracias a ello se conservó en un estado verdaderamente único. Cuando siglos después, sus restos fueron extraídos del permafrost, los científicos tuvieron la oportunidad de estudiar uno de los ejemplares de mamífero del Pleistoceno mejor conservados jamás encontrados en Norteamérica. Hoy en día, este sorprendente ejemplar, conocido como el Pequeño Azul, se encuentra en el Museo de la Universidad de Alaska en Fairbanks. Su figura es alta y robusta, con un tono azul característico que le confiere una expresividad especial. Pero, a pesar de toda su majestuosidad y conservación excepcional, una parte de su historia sigue sorprendiendo a científicos y amantes de la fauna antigua. Tras largos y minuciosos estudios, los investigadores decidieron tomar una pequeña muestra de su músculo del cuello para un análisis más profundo. Y lo que resultó ser sorprendente fue que esa porción de carne era comestible. Las sensaciones gustativas, según quienes lo probaron, recordaban a un producto masticable con un sabor terroso y un ligero matiz de quemadura por congelación, un signo característico del almacenamiento prolongado a bajas temperaturas. La carne era sin duda comestible, a pesar de su origen tan inusual y las condiciones de conservación. Este hecho en sí mismo se convirtió en un descubrimiento importante para la ciencia, ya que permite entender mejor cómo era la alimentación de los animales antiguos y cómo se conservaba su carne en condiciones de permafrost. Y hablando de hallazgos más modernos, en el lejano año 2020, durante trabajos en las minas de oro en la región de Yukon, cerca de la ciudad de Dawson City, un grupo de investigadores descubrió una sorprendente. Durante miles de años, científicos e investigadores han buscado respuestas a las preguntas más misteriosas relacionadas con el pasado de nuestro planeta. Uno de esos descubrimientos impresionantes fue el hallazgo en las profundidades heladas de una región que en la antigüedad se llamaba Beringia, tierra que conectaba la Rusia moderna, Alaska y Canadá, de un hallazgo único que hasta hoy sorprende por su importancia y escala. Durante aproximadamente 7 semanas, los especialistas trabajaron para extraer del permafrost los restos bien conservados de un antiguo lobo, cuya edad alcanza aproximadamente 10.000 años, lo que lo convierte en la muestra más completa de un lobo del período glacial jamás encontrada en la Tierra. Este descubrimiento fue un verdadero avance, ya que hasta entonces, hallazgos similares eran raros y a menudo mal conservados. El tiempo transcurrido desde la muerte de este antiguo depredador fue muy corto, solo unas 7 semanas. Basándose en el estado de los huesos y tejidos dentro de la caja torácica, los científicos concluyeron que el animal murió de forma repentina, probablemente debido a un colapso en su guarida. Este entierro rápido, combinado con el frío del permafrost, jugó un papel clave en que el cuerpo de este lobo permaneciera prácticamente intacto del paso del tiempo y la descomposición. Para sorpresa de los especialistas,
A este lobo antiguo le faltaban los ojos. Sin embargo, casi todo su cuerpo se conservó en un estado excepcional. El pelaje, suave y denso, todavía cubría su cuerpo, y los músculos permanecían envueltos alrededor del pequeño esqueleto, como si pudiera despertar en cualquier momento. Incluso los órganos internos, a pesar de su antigüedad, se conservaron en su mayoría, permitiendo a los científicos hacer conclusiones más precisas sobre su modo de vida y fisiología. En general, parecía que este lobo aún podía respirar, y su cuerpo estaba listo para reanudar su vida en esas duras condiciones en las que se encontraba. Los dientes y el pelaje de este antiguo animal llamaron especialmente la atención de los científicos. Los análisis mostraron que la dieta de este lobo incluía mucho más pescado de lo que se esperaba, en contraste con los estereotipos sobre los lobos de la era glacial, que se consideraban cazadores principalmente de mamuts, bisontes y otros animales grandes. De hecho, en su menú había mucha presencia de pescado, especialmente salmón, lo que indicaba que probablemente su madre cazaba en los ríos o recolectaba peces durante las migraciones estacionales de los bancos de peces. Este detalle cambió por completo la percepción sobre el comportamiento de los lobos del Pleistoceno, ya que anteriormente se pensaba que principalmente cazaban grandes animales. Su dieta era mucho más variada, incluyendo pescado, lo que evidenciaba una adaptabilidad excepcional y la capacidad de aprovechar todos los recursos disponibles. El análisis de ADN de este lobo reveló otra página importante en la historia de los animales antiguos. Los científicos descubrieron que este animal no pertenecía a la línea moderna de lobos que conocemos hoy en día. Era parte de una población extinta que alguna vez vagaba libremente por una región llamada Beringia, un puente terrestre de la era glacial que conectaba lo que hoy es Rusia, Alaska y Canadá. Estos lobos antiguos diferían de sus parientes modernos en su estructura genética, lo que indica que tras la desaparición de su población, otros grupos de lobos, adaptados a las condiciones cambiantes del entorno, los reemplazaron. Al estudiar el cuerpo de este lobo antiguo, los científicos pudieron entender cómo podrían haber sido y comportarse los lobos del período glaciar. Tenía un pelaje denso y espeso, perfectamente adaptado para el clima frío y severo. Sus huesos y extremidades eran muy robustos, permitiéndole desplazarse por las extensas superficies heladas y cazar en condiciones de intenso frío. Sus pequeños dientes afilados ya estaban en desarrollo, lo que indicaba un rápido crecimiento de este depredador y la necesidad de adaptarse rápidamente a las duras condiciones de vida. Todos estos signos demostraban que el lobo glaciar no solo era resistente, sino también muy bien adaptado para sobrevivir en un entorno extremadamente hostil, donde cada día representaba un desafío. Hace casi 460 años, en un pasado remoto, se encontró un hallazgo único, los restos de un ejemplar muy joven. En ese momento, medía aproximadamente 1,5 metros de altura y pesaba unos 77 kilogramos. A pesar de su juventud y de que aún no estaba completamente formado, sus restos estaban en un estado de conservación tan excelente que sorprendieron profundamente a los científicos. A partir de las lesiones detectadas en su columna vertebral, se puede suponer que su muerte probablemente fue causada por una lesión. Quizás fue una caída o un enfrentamiento con otro depredador, lo que llevó a un desenlace trágico. Pero fue precisamente la conservación de este ejemplar lo que lo hizo tan impresionante y valioso para la ciencia. ¿Qué hizo que este descubrimiento fuera tan único? No solo la edad, ya que la mayoría de los restos antiguos suelen ser solo esqueletos o fragmentos óseos. Aquí se encontró una conservación asombrosa. La nariz estaba prácticamente intacta, los dientes en su totalidad, y los órganos blandos, incluyendo músculos e incluso piel, estaban tan bien conservados que podían considerarse como una fotografía viva de aquellos días. Dentro del estómago se encontraron plumas y fragmentos de plantas, lo que brindó a los científicos una oportunidad única de echar un vistazo a las últimas horas de vida de esta criatura. El análisis de los restos mostró que en su estómago estaban presentes plumas y restos vegetales, lo que indicaba que podía alimentarse tanto de carne como de plantas. Esto sugiere que nuestro ancestro primitivo, parecido en apariencia a los osos pardos modernos, era un animal omnívoro oportunista,
capaz de adaptarse a los recursos disponibles en su entorno. Los estudios genéticos confirmaron que esta especie era un pariente cercano de los osos pardos actuales, que todavía habitan en algunas regiones del noreste de Rusia. Aunque no se trataba de una especie extinta, su existencia data de tiempos tan remotos que los seres humanos aún construían monumentos megalíticos y forjaban herramientas de bronce. Esto demuestra cuán antigua fue esa época, caracterizada por una profunda riqueza cultural y procesos naturales complejos. No menos sorprendente fue lo bien conservados que estaban estos restos, mejor que la mayoría de las piezas de museo, que suelen someterse a largos procesos de preparación y conservación. Los restos de este antiguo ser fueron cuidadosamente cortados y estudiados en el Museo de Mamuts de Yakutsk, así como en el Laboratorio de Mamuts de Lazarev. Todo su tejido biológico, desde fibras musculares hasta su microbioma intestinal, está siendo sometido a un análisis exhaustivo. Esto se hace para entender cómo los animales se adaptaron a las condiciones del pasado y qué lecciones se pueden extraer para predecir posibles escenarios de desarrollo de la naturaleza en el futuro. Estos hallazgos únicos, extraídos del permafrost, siguen sorprendiendo y fascinando a científicos y amantes de la historia. Son como una ventana al pasado de nuestro planeta, revelando especies ya desaparecidas y cómo la vida se adaptó a condiciones extremas. Además, estos descubrimientos inspiran nuevas investigaciones y buscan caminos para la posible recuperación o recreación de estas magníficas criaturas. Todo este trabajo ayuda a comprender cómo la naturaleza enfrentó los desafíos del tiempo y ofrece esperanza de que los conocimientos del pasado nos ayuden a prepararnos mejor para el futuro. Tales hallazgos no solo amplían nuestro conocimiento sobre épocas antiguas, sino que también constituyen una valiosa fuente de información sobre la diversidad genética y los ecosistemas de aquella época. Ayudan a los científicos a entender los mecanismos de supervivencia y adaptación, lo cual es especialmente importante en un mundo que cambia rápidamente. Por eso, apoyar la investigación científica, intercambiar conocimientos y conservar estos artefactos únicos es fundamental para el futuro de nuestro planeta. Estos descubrimientos nos recuerdan la infinita riqueza y complejidad de la historia de la Tierra, así como nos inspiran a realizar nuevos hallazgos e investigaciones que puedan transformar nuestra comprensión del tiempo y el espacio.